Basta ya de indiferencia. Basta ya de impunidad. Basta ya de sicariato. Basta ya de extorsiones. Basta ya de abusos. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Soy Pedro García Pelayo y digo, basta ya. ¡Basta ya! Basta ya. ¡Basta ya! Basta ya. ¡Basta ya! Basta ya. ¡Basta ya! Basta ya. Soy Walter Oyarce y digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Bienvenidos. Abogado, magíster en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad Católica del Perú, David Lobatón Castillo, con quien conversamos sobre el tema la corrupción y el sistema de administración de justicia en el Perú. Acompáñennos en esta interesante entrevista. Somos Ciudadanos en Acción. En esta oportunidad estamos con el magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor universitario David Lobatón, con quien abordaremos temas relacionados al tema de la administración de justicia y cómo nuestra sociedad ha ido conviviendo de manera tan permanente con la corrupción. David, bienvenido a Ciudadanos en Acción. Muchas gracias por la invitación, encantado. David, Ciudadanos en Acción es una iniciativa ciudadana cuyo objetivo es empezar a abordar diversos tópicos que puedan estar relacionados con mejorar nuestra convivencia social. Y en ese contexto, como conversábamos anteriormente, estamos sumamente preocupados sobre la necesidad de la reforma de la administración de justicia y la corrupción con una sociedad peruana que lamentablemente es muy permeable y muy tolerante a la corrupción. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Mira, tienes razón. Yo creo que las sociedades latinoamericanas en general son bastante tolerantes a los actos de corrupción porque tenemos una cultura jurídica predominante que no es la del respeto de la legalidad, sino es la de la corrupción. Y en tal sentido es que yo considero que un primer paso para la solución de los problemas, en este caso de los problemas de corrupción judicial, es reconocer en realidad que vivimos en una cultura jurídica, una cultura ciudadana predominantemente de corrupción, en la que la regla es justamente tratar de sacarle la vuelta, si se puede decir coloquialmente, a la norma, ¿no? Y eso tiene raíces históricas y tradicionales muy fuertes en el Perú y América Latina. Los que nos ven en este momento recordarán una famosa frase que se decía en el virreinato: la ley se acata pero no se cumple, ¿no? Entonces creo que de esa perspectiva es un hecho histórico, es un hecho cultural en el Perú difundido, y vuelvo a repetir, creo que el primer paso para comenzar a solucionar un problema es reconocer que el problema existe y en la magnitud que existe en el Perú. ¿Quiere decir que los peruanos tenemos que reconocer que tenemos una sociedad profundamente corrupta? Es que yo creo que nuestra cultura ciudadana y jurídica es profundamente corrupta. Y uno de los principales correas de transmisión de esa cultura de corrupción de generación en generación somos los abogados, ¿no? Por eso hay tantas historias, desde Ricardo Palma, Acuarelas de Ureta, donde revelan claros actos de tratar de bypassear, de burlar la ley establecida en los códigos, en las normas escritas. Entonces, sí, o sea, yo creo que tenemos que reconocer eso, porque si no reconocemos eso nos autoengañamos y permanentemente lo que vamos a hacer es un manejo cínico de la norma, de la ley, en virtud de la cual los que estamos en un recinto determinado, en un tribunal determinado, sabemos que lo que está diciendo uno u otro es falso, ¿no? Pero nos dejamos llevar por el juego, ¿no? Entonces las famosas frases, lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Llegaremos hasta las últimas consecuencias, que ya son frases que han llegado al paroxismo del cinismo y digamos, un hecho reciente, el exalcalde Chiclayo, recientemente detenido
prácticamente con las manos o los millones en la masa. ¿Cómo se llamaba su red de corrupción? Los limpios de la corrupción. Resulta realmente paradójico esta denominación. Y en ese contexto, David, ¿qué responsabilidad tenemos los abogados en el detrimento permanente de esta cultura jurídica que convive permanentemente con la corrupción y la ilegalidad? Mira, dentro de los abogados, obviamente yo incorporo también a jueces, fiscales, procuradores, funcionarios públicos. En segundo lugar, cuando yo afirmo que hay una cultura en la corrupción, que los abogados somos las principales correas de transmisión, no niego, por supuesto, que hay abogados y abogadas que hacen un esfuerzo enorme cotidiano todos los días de tratar de no dejarse llevar por esta corriente muy fuerte de corrupción en el Perú. Ahora, dicho eso, yo creo que la responsabilidad es muy grande porque en verdad lo que hemos hecho es, hemos construido un mundo ficticio, un mundo virtual de reglas escritas, de códigos que nos enseñan en las facultades, en las escuelas de Derecho, pero que eso no es la realidad. La realidad es otra. La realidad es cuánta llegada tienes a tal magistrado funcionario, ¿no? Esto se arregla con tal monto, esto se arregla de tal manera. Todos tienen un costo, todos tienen un precio. Exacto. Y no necesariamente pecuniario, pero tal vez una situación que permita influenciar. Y ese chip cultural es un chip que viene siendo transmitido en la práctica forense por décadas. Y es por eso yo te comentaba antes de la entrevista que yo considero que la corrupción en el Perú puede hablarse que es una institución, no legal, por supuesto, no institucionalizada, es una institución ilegal, no oculta, clandestina, pero es una institución real, concreta. Real, concreta, de facto, porque una institución es una práctica que se repite más allá de la voluntad de las personas. Entonces yo te pongo el ejemplo, un abogado o abogada joven, de una buena universidad, con valores democráticos, con valores morales, que decide no ser corrupto, consigue su primer trabajo en el Poder Judicial, en tal ministerio, en tal estudio. Altamente probable que ese joven, esa joven, al poco tiempo se dé con un muro de realidad en la que le diga, mira, las cosas no son así. Entonces, claro, ese joven tiene una disyuntiva. O se deja llevar por la corriente, o ciertamente inicia una batalla individual de por vida en contra de la corrupción. Yo conozco casos de juezas, jueces, fiscales muy valientes que dieron la cara en la época del fujimorismo, durante la época del terrorismo, no se dejaron amilanar, pero tú consideras que son la excepción a la regla, ¿no? Son las excepciones que confirman la regla. Exactamente. David, ¿por qué subsiste de manera tan fácil una sociedad corrupta como la peruana? ¿A qué se debe? Bueno, mira, esa es una respuesta compleja. Creo que se debe a diversos factores históricos, ya te los comenté, culturales muy fuertes, ¿no? Y yo incorporaría también factores psicológicos. Es decir, es un tema inexplorado en el Perú, pero las secuelas en la psiquis de los abogados, del litigante, del juez que deja la frustración de saber que quién fue el vivo, el que burló la ley, termina ganando el proceso, termina quedándose con los bienes, ¿no? Entonces, yo creo que hay esos elementos se van asentando en el inconsciente cotidiano. Inclusive hay otro enfoque económico que tú debes ser escuchado. La corrupción en el Perú es muy barata. Es decir, si el costo de la corrupción para quien incurre en ella, y no solamente costo económico, costo judicial penal, costo político, costo social, ¿no? de condena social al interior de su entorno familiar, amical, sea muy fuerte, entonces, claro, a mayor costo de la corrupción debería haber menos corrupción en un país determinado. Pero aquí en el Perú es hasta, digamos, no te diría bien visto, pero muy bien tolerado, ¿no? Es decir, por eso las bromas para tontos los bomberos,
¿no? O cuando alguien, un taxista, un transportista se pasa la luz roja y el policía honesto, joven, o la policía honesto le trata de le pone una multa y le dice, déjame trabajar. Déjame trabajar. O sea, ¿no? infringiendo las normas, Exactamente. Violando las disposiciones, Porque, poniendo en riesgo mi vida y la de los demás. claro, ¿por qué? Porque para ese transportista o taxista es muy fácil infringir la norma. Es muy fácil. Sabe que no va a ser sancionado, sabe que familiar amicalmente, no, mira cómo me pasé la luz roja y por solo 5 soles arreglé el problema. Entonces, yo creo que hay una multicausalidad de eso y por tanto el abordaje y la solución va a ser muy complejo, pero creo que tiene que, como yo te comentaba también, el primer paso de comenzar a solucionar el problema es reconocer que existe. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. No es sorpresa para nadie que la sociedad peruana es profundamente tolerante con la corrupción, fenómeno social que, según nuestro invitado, ha llegado a institucionalizar la corrupción en nuestro país, al constituir una conducta reiterada entre los ciudadanos de todos los segmentos sociales. Somos Ciudadanos en Acción. Yo, pese a la complejidad y a la gravedad que siempre digo el tema de la corrupción, a la vez soy muy optimista de esto, porque he visto casos en el Perú o temas. Tú solo te pongo un ejemplo. La realidad de las mujeres en el Perú, hace 50 años, ¿es igual a la realidad de las mujeres? No, definitivamente. Además, con este suceso del acoso sexual en el Metropolitano y la valiente reacción, que no fue la primera, pero sí la más tal vez captada por las cámaras y por el periodismo, que fue la de Magali Solier, que reacciona exactamente, ¿no? ante una entonces, situación. ahí hay un cambio inaceptable. cultural. Hay un cambio cultural. Y a partir de ello, muchas mujeres decididas a evidenciar esta situación. Así es. Te digo, antes, hace 30 o 40 años, que el esposo maltratara a la mujer físico o psicológicamente, era un tema como que no se podía hablar entre los amigos, entre la familia. Que estaba incluso ¿no? permitido. Yo digo, no te permitido, pero tolerado, digamos, ¿no? Algo así, tú recordabas, por algo será. Las abuelas, las tías mayores decían, por algo será. Ahora es una práctica absolutamente condenada socialmente. Entonces, y así yo te puedo poner otros ejemplos. La discriminación racial, antes llevada al chiste, a la broma, ahora sancionada, ¿no? Criticada públicamente, inclusive a nivel de avisaje comercial. Entonces, yo soy optimista que en algún momento, poco a poco, podría haber un cambio cultural en el Perú en la que la corrupción, el saltarse la legalidad, la norma, ¿no? va a ser sancionada, pero para eso tiene que haber una serie de medidas que se tienen que adoptar. Para comenzar, sanciones drásticas, principalmente con las altas autoridades que delinquen, ¿no? David, ¿cómo hoy día quienes aspiramos convivir en una sociedad más ordenada, más equitativa, menos angustiante, con menos temor, tenemos que tomar conciencia de que si no hacemos nada, estamos permitiendo que no solamente se incube, sino que se acrecente esta situación de cultura violenta y que la corrupción va a llegar a niveles que nos va a hacer prácticamente imposible vivir a la par de un lamentable ejemplo como lo es México. Sí, tienes toda la razón. Mira, siempre se ha invocado la práctica de valores y principios para este tema anticorrupción que yo valoro mucho y respeto, por supuesto. Pero creo que a la ciudadanía en general debería interesarle dos cosas nefastas con la corrupción. Una, lo que tú acabas de señalar, es decir, calidad de vida. La corrupción se empata de inmediato con el crimen organizado y ciertamente los niveles de violencia que se han llegado a México, en Centroamérica en general, son, digamos, casi ponen en jaque la viabilidad de un Estado de Derecho, de vivir en tranquilidad y de forma pacífica, primero. ¿Para qué voy a pagar impuestos si ese Estado al cual le cedí mi libertad no es capaz de brindarme seguridad? Además que tú y yo sabemos que fue uno de los elementos determinantes de la existencia del Estado moderno. Si no
carece de sentido tener una autoridad que concentra poder y no te da nada a cambio. Bueno, digamos, no puede haber democracia ahí donde los ciudadanos no pueden creer en sus jueces y en sus policías. Eso es clave. Eso yo lo aprendí el primer año de Derecho. Y me lo enseñó no un profesor de Derecho, sino un sacerdote jesuita. Dijo, no puede haber Estado de Derecho ahí donde no haya buenos jueces y buenos policías. Puede haber otra cosa que no funcione bien, pero si no funciona la justicia y la seguridad, no hay un auténtico Estado de Derecho. Entonces tienes toda la razón. Y lo segundo, permíteme, es el tema económico. Es decir, hay estudios históricos que han demostrado que el Perú ha perdido alrededor del 30 o 40% de su desarrollo económico, de su PBI, por la corrupción. Entonces, ¿cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántos mejores sueldos para los empleados públicos, para los médicos, maestros, pudiéramos haber tenido si es que ese dinero no iba a parar en ingentes cantidades a la corrupción? Y estoy haciendo referencia claramente a un libro que yo te he comentado y que creo que debería ser de lectura obligatoria de un historiador peruano, lamentablemente ya desaparecido, Alfonso Quirós, que escribió un libro que se llamó La historia de la corrupción en el Perú y que llega hasta el año 2000 cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, por cuestión económica, de pérdida de los ingresos, de los impuestos que tú hablabas, ¿no? De pérdida. Y segundo, de calidad de vida, ver una sociedad segura, donde los conflictos de diferencias se resuelvan pacíficamente, creo que son dos razones prácticas, no de principio de valores, que también hay que apreciarlos, que deberían hacer que los ciudadanos realmente tengan nos preocupemos más. Así es. Por aspirar a una sociedad, cuando menos, con una corrupción menos difundida. Corrupción siempre va a haber. En los países escandinavos, en los países desarrollados, hay corrupción. El gran problema es la impunidad. O sea, que frente a los actos de corrupción, cuando se descubran, hay una sanción drástica. ¿Y qué nos puedes comentar, David, sobre tu apreciación de la impunidad en el país? Por eso yo creo que eso está muy vinculado al sistema de justicia. Es decir, la corrupción se puede castigar a nivel administrativo, primero a nivel familiar, amical, social, a nivel político, a nivel administrativo, pero la última frontera y la más importante es la del sistema de justicia. Y esa es la que está fallando en el Perú, ¿no? O sea, si tienes... ¿Y esa falla en el sistema de administración de justicia del Perú es reciente? No, porque es histórica, ¿no? Todos los comentarios nos hacían parecer de que al Perú se le vino la noche durante y después del gobierno de Fujimori. No. Yo creo que lo que hubo en el gobierno de Fujimori es como tocamos fondo, ¿no? Es decir, se vio videos donde se controlaban a jueces, ¿no? Yo recuerdo mucho un video de abril del año 98 donde Montesinos le explica a congresistas y ministros cómo había controlado el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones. Eso llegó como ahí, sí, tocó fondo, pero... Pero ahora, al parecer, tomaron cuenta del ejemplo y evitan ser grabados simplemente. Por supuesto, pero digamos, se conoce, es muy conocida la influencia del Partido Aprista en muchos predios judiciales, ¿no? Eso no estoy cometiendo ninguna infidencia, se conoce, se habla, ¿no? De la existencia inclusive en su momento de una célula judicial aprista. ¿Por qué los órganos de administración de justicia no quieren asumir la gravedad e importancia de su rol en la actividad democrática del país? Pareciera en este país que el poder más importante es el Ejecutivo y luego el Congreso, el parlamentario. Pero, ¿cuál es aquel poder que determina justamente el respeto y la convivencia bajo las normas sometidos a principios constitucionales en este país? Sí, yo creo que Quieren pasar razón de muertitos muy claro, suave. Yo no soy responsable de esto. Claro, tú tienes razón cuando señalas que históricamente el Ejecutivo, el presidente, ha sido como el poder más fuerte en el Perú, inclusive más allá que el Parlamento, ¿no? Que ha sufrido mucho golpe de Estado, en fin. Pero también es verdad que la historia reciente en el Perú, luego que cae Fujimori, demuestra que cuando los jueces y fiscales
realmente ejercen su poder condenando a altos funcionarios, investigando Condenando a fondo presidentes o ministros, absolviéndolos. jefes militares, ¿no? Por violaciones a derechos humanos, ¿no? Inclusive también frente a poderes fácticos, la cúpula senderista, la cúpula MRTA, ¿no? Recuerda que hubo presidentes que decían que los jueces se orinaban de miedo, ¿no? ¿No? O sea, tú recordarás. Entonces, definitivamente. claro, entonces si tú tienes jueces, fiscales, que realmente van a cumplir bien su labor, son jueces fiscales que van a empoderar a su institución, tanto al Poder Judicial o al Ministerio Público. Y lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Es decir, historias en el derecho comparado, te puedo hablar de una historia que se habla mucho, la experiencia Mano Pulité en Italia, ¿no? La famosa operación de los fiscales italianos Manos Limpias, que lograron encarcelar a 2 ex primeros ministros, prófugo otro ex primer ministro, un ex presidente de la República Italiana, porque estaban vinculados a la mafia y a la Cosa Nostra. Entonces, tú tienes ahí experiencias en el derecho comparado y en el Perú, que cuando jueces y fiscales se han tomado en serio su labor y han sentado a los individuos acusados a los que tienen que sentar, sea políticos, sean criminales, terroristas o empresarios, broadcaster, por ejemplo, ¿no? Sí ha habido una respuesta y un apoyo ciudadano. Nadie ha condenado, ha criticado al juez San Martín cuando condenó a Fujimori, o a los jueces anticorrupción Inés Villa Bonilla o Inés Tello cuando condenaron a generales o a exministros. Nadie salió a decir qué mal, ¿no? Cómo se excedieron, porque el ciudadano, así como tú dices que, y yo coincido, que hay una gran permeabilidad a la corrupción, a la vez cuando ve que un corrupto es sentado en los primeros acusados y condenado, bien condenado, con el debido proceso, está recibiendo la consecuencia de sus Exacto. actos. No es otra cosa, Es otra cosa. porque ellos fueron absolutamente libres de tomar las decisiones que tomaron, pero uno tiene que tener las consecuencias así es. que la naturaleza o la norma Eso es, determina. Eso es lo David, contrario a la impunidad. En el Perú me da la sensación que hay una cantidad de ciudadanos que se suben a un edificio de 5 pisos, se tiran y no les pasa nada. Entonces, existen otros que los miran y dicen, oye, tírate del 5º piso. Y dicen, ¿cómo voy a tirar? Tú estás loco, me rompo el alma. No, mira cómo tantos suben al 5º piso y se tiran. Y de poco a poco hacen la experiencia, suben al 5º piso, se tiran y no les pasa nada. Eso está pasando en un ejemplo muy sencillo, muy anecdótico, en el Perú. En materia judicial sí, ¿no? Lo que pasa que, a ver, te digo, esa operación o esa 7 vidas de alguien que se tira del 5º piso ha cambiado un poco a partir del escándalo de Álvarez, el expresidente de Ancash, ¿no? Ahí claramente yo la impresión que tengo que en varias instituciones del sistema de justicia, luego de su captura comenzó algo que yo he llamado la operación limpieza, ¿no? O sea, comenzaron ya no a mover sus hilos para seguir haciendo negocios, ¿no?, ilícitos, sino a tratar de salvar el pellejo, ¿no? Pero ¿cómo es en el Ministerio posible? Público, en el Consejo de la Magistratura, en el propio Poder Judicial, ¿no? David, ¿cómo es posible, y hay un gran debate en el periodismo nacional, cómo es posible que semejantes magnitudes de dinero y manejos durante tanto tiempo hayan pasado desapercibidos? Y fundamentalmente a un organismo que hoy día prácticamente no levanta la voz, la Contraloría General de la Una gran República. responsabilidad, una gran responsabilidad, ¿no? Tendrá que en algún momento Responder. decir cuál es su cuota de Bueno, responsabilidad. Ancash, Chiclayo, ¿no? Cajamarca, Entre ¿no? otras. Entre otras. Entonces, Ayacucho. sí, Ayacucho, tendrá que responder. O sea, el Contralor tendrá que responder. No cabe aquí, no tuve suficientes recursos, no me di cuenta, ¿no? O sea, lo mismo dijo siempre el Poder Judicial, el Ministerio Público, igual. Hubo jueces, fiscales que fueron condenados cuando no persiguieron el delito. Entonces, ayer, yo creo que ahí lo que faltó fallaron todos los controles. Y por tanto, el crimen organizado y los corruptos se aprovecharon de una democracia boba.
Entonces, fallaron todos los controles. Cada control se ha ido relajando a tal nivel relajaron, que... fallaron. Inclusive te digo el mediático. O sea, estas mafias compraron periodistas. Inclusive. Claro, compraron, ¿no? Los famosos periodistas comando que tenía Álvarez, compraron. Entonces, tú tienes una prensa que no vigila, que encubre, ¿no? Una Contraloría que no cumple su trabajo, un Ministerio Público, un Poder Judicial cómplice. Tienes casi todo digamos, los controles. Y claro, para que eso llegue al Parlamento, como ya finalmente llegó, ¿no? Con el caso de Álvarez y otros, o sea, no era nuevo. Para algunos congresistas como el congresista Julca o Guevara no eran nuevas esas denuncias, pero tenían como voces, como rumores, hasta que ya toma cuerpo. Y finalmente lo que hace caer... este grupo Orellana... Claro, lo que hace caer justamente este grupo Orellana, Álvarez, es que ya, digamos, se convierte políticamente incorrecto defenderlos. Tomen en cuenta, y tomen en cuenta los que nos están escuchando, que el grupo Orellana tuvo la frescura de fundar una fundación filantrópica que hacía propaganda, tenía su publicidad en RPP, la mayor radio a nivel nacional. Entonces, digamos, llegan a esos niveles. Y yo recuerdo que esa radio y otras, hasta que comenzó a estar prófugo, le daban cabida, espacio de derecho de defensa, lo entrevistaban, descargos, cuando era Vox Populi, que era una persona que lideraba una red criminal, ¿no? Entonces, yo creo que mi experiencia, porque yo he trabajado esos temas, he trabajado derechos humanos, en el Perú, te digo con sinceridad, la lucha contra la corrupción ha resultado mucho más difícil y más dura que la lucha por los derechos humanos. Con lo duro que fue, ¿no? Con lo duro que fue, pero tú tenías un comité central de Sendero que comenzabas a atacar, ¿no? A detener, se comienza a desarticular a Sendero, tenía violaciones de derechos humanos de parte de la fuerza del orden, había una estructura. Acá tienes una balcanización de diversas redes y bandas de corrupción en diversos niveles. A todos los niveles. A todos los niveles. Eso es absolutamente cierto. Y David, agradecido por tu tiempo y comprometiéndote nuevamente a conversar sobre este tema que resulta para nosotros los ciudadanos de necesidad. Todos los ciudadanos, si no tomamos razón, cuenta e interés sobre este asunto, lamentablemente luego no nos quejemos en la sociedad en la que vivimos. Y antes de irme, quisiera hacerte una pregunta. Tú como catedrático universitario, ¿cómo ves tú la disposición de los ciudadanos que se están formando en las universidades? ¿Tienen una idea política? ¿Tienen un concepto político? ¿Les interesa todos estos aspectos de la convivencia social? ¿O son absolutamente indiferentes y lo único que están buscando es desarrollar una buena formación para tener un buen trabajo en la actividad privada fundamentalmente? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, yo creo que el joven, a diferencia del joven de los 80s o 70s, no se interesa en los temas de la sociedad desde la perspectiva de un proyecto político, ¿no? Izquierdista o derechista o de centro. No tiene proyecto político, pero yo sí creo que a veces lo mueven los valores. Es decir, la afectación de la independencia judicial, la repartija en el Tribunal Constitucional. ¿Quiénes salieron? Básicamente jóvenes, ¿no? Entonces, sí hay momentos en los que los jóvenes, temas de internet, o de censura, o de acoso sexual contra mujeres, ¿no? Hay momentos en los que le tocan temas, valores que el joven aprecia, que sí se moviliza y sí se interesa por la sociedad. Entonces, el gran reto para la sociedad en su conjunto es cómo poder articular, ¿no? Alimentar ese interés de la juventud por digamos, lo que se llama finalmente el fin de la política, la cosa pública, ¿no? Y no encerrarse en su estudio, en su trabajo, en su vida, porque finalmente eso no lleva a nada. Finalmente la cosa pública, la social, tarde o temprano nos va a tocar. Así es. A todos. David, nuevamente agradecido por tu tiempo y
Si quisieras dar algunas palabras finales para el programa. Agradecerte y valorar este espacio que has abierto en la televisión para no solamente hacer denuncias, que son muy importantes, sino para periódicamente los ciudadanos podamos reflexionar sobre temas tan importantes como la seguridad o la justicia en nuestro país, que lamentablemente todavía está muy venida a menos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado con el doctor David Lobatón. Regresamos en breves momentos. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Compartimos las apreciaciones y reflexiones del entrevistado, pero especialmente aquella que sostiene que todo no está perdido, que frente a la corrupción solamente se necesita que los ciudadanos nos demos cuenta del grave daño que nos causa individual y comunitariamente. Es necesario que nosotros decidamos en qué tipo de sociedad queremos vivir y que seamos capaces de trabajar para crearla y defenderla. Si queremos ser un país con altos índices en la calidad de vida, basta ya de indiferencia, basta ya de impunidad. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, Basta ya de MRCista, un traficante en el Guayague, el Basta ya de Puma, impunidad. Agustín Mantilla, Alan García, Basta ya de compañía sicariato. Villanueva del Campo, me da tanto asco como Basta Cini, ya de como sus caras, extorsiones. y fotos como 5 policías en la Basta esquina, del ya asco de vendiendo abusos. pipas a los más zampados y total corrupción hay en todo Basta lugar. ya. Con 5 lucas, Somos con un Ciudadanos diputado, en Acción. un fiscal, un par de abogados, un Soy arquitecto, Pedro García Pelayo un y digo, prefecto, basta un ya. novelista, un Basta par de ya, periodistas, basta un ya, arzobispo, basta ya, un cardenal, basta ya, una virgen, basta ya, señora y una basta virgen ya, de verdad, basta y ya. San Basta ya. Soy Walter Oyarce y digo, Soy Pedro basta ya. García Pelayo y digo, basta ya. Basta ya, basta ya, Somos basta ya, Ciudadanos basta en ya, Acción. basta ya, basta ya, basta ya. Basta ya. Soy Walter Oyarce y digo, basta ya. Basta ya. Somos Ciudadanos en Acción.